Bueno, seguimos en Justicia para Todos, hoy hablando de este tema que está trascendiendo incluso las fronteras. No pasa solamente en Argentina, pasa en Latinoamérica. Me consta que hay una gran preocupación sobre todo esto, que es el tema de las denuncias falsas, que permiten que a través de usar el sistema judicial para separar a padres e hijos injustamente y con graves consecuencias. Hemos invitado al doctor Álvaro de Gregorio Bustamante, que es abogado penalista, especialista en Derecho de Familia y tiene un enorme currículum, pero se los digo básicamente, es asistente en minoridad egresado de la Universidad de Buenos Aires, tiene cursos interdisciplinarios sobre violencia y prácticas de Cámara G, se le ha dictado varios seminarios, es autor de un libro fantástico, desde el punto de vista intelectual, lo tengo que decir, jurídico. Doctor, lo felicito, acá lo tengo conmigo. Te agradezco, doctor. Al doctor Gregorio Bustamante, es especialista, ha publicado artículos de su especialidad, es profesor consulto de la Facultad de Derecho, ¿verdad? En la UBA. Doctor Gregorio Bustamante, yo he leído su obra y realmente quedé siempre impresionado por la profundidad de un tema que evidentemente está pasando. Y acabamos de tener recién a dos papás que nos han contado dos casos. ¿Qué reflexión le merece lo que acabamos de escuchar? Así lo compartimos con la gente que está en casa. Sí, bueno, buenas noches, un gusto compartir el programa. Esto es en vivo, es informal, como usted verá. Sí, y aparte me parece bien que está tratado por un colega. Bueno, estuve mirando fuera de cámara los casos narrados por estos dos padres y bueno, son dos casos verídicos de miles de casos que se dan en el mundo. Un fenómeno que apareció por los años 60 en Estados Unidos, se fue masificando y después trascendió las fronteras. Y bueno, la Argentina es uno más de los países donde hace rato está sucediendo este sistema que es multifacético. Y tiene varias caras, varios rostros. Hacemos una aclaración previa para la gente que está en casa, que no está en este tema mucho, por ahí no han tenido nada cercano a un problema así, pero para que lo comprenda. No estamos hablando de que no existan en el sistema judicial casos de abuso sexual o casos de violencia. Claro que los hubo, los hay, los habrá, lamentablemente. De lo que estamos hablando concretamente es cuando falsamente se plantean hechos inexistentes para lograr determinados objetivos. Usted comparte esto como para poner el límite a lo que estamos hablando. Obviamente, ¿no? Me gustaría hacer algunas aclaraciones. Sí, por supuesto. A eso lo invito, Como he dicho en el libro y digo siempre en mis charlas, las denuncias no son falsas. A ver. ¿Sí? Las denuncias son verdaderas, lo que son falsos son los hechos contenidos en las denuncias. Está muy bien. Entonces, se me ha dado la razón en esto. Muy bien. Y después me gustaría, dentro de la variedad del tema, me gustaría aclarar una cosa. Cuando una pareja se lleva bien, hechos que son normales, de aseo y un montón de hechos más, son vistos como normales. Cuando las parejas entran en conflicto, hasta cuestiones de aseo y otras cosas más son usadas falsamente para argumentar estas denuncias. Entonces, lo que dice es que cuando la familia funciona, la pareja está todo bien. Cuando la familia está disfuncional, claro, ya las cosas se ven de otra manera. Pero también me gustaría decir y llamar a la reflexión a mujeres, a hombres y a los profesionales, abogados y no abogados, de que sean prudentes, que los divorcios difíciles traten de respetar al otro y a la otra, y no causar lo que llamamos filicidio psíquico, es decir, un homicidio psíquico de sus hijos, del hijo de ambos. Eso lo vamos a hablar un poco en el bloque que sigue, ¿no? De las consecuencias de todo esto, pero podríamos definir un poco el panorama que está dando, que usted hablaba al principio, de denuncias de hechos, de contenido falso, ¿no? Digamos, porque uno... La vez pasada estuvo el doctor Cárdenas, el doctor Sirkin, hablando también de estos temas, ¿no? Del divorcio, y surgió este tema, ¿no? El tema del abuso que hablaba el doctor Cárdenas en su momento. Y el punto es, lo que yo veo, advierto, es que hay una suerte de delegación por parte del sistema judicial, de los jueces concretamente, en los auxiliares, ¿no es cierto? Es decir,
en los peritos, el psicólogo opina o fundamenta más o menos algo, y hay una delegación del sistema judicial en los informes psicológicos o incluso de asistentes sociales que fundamentan muchas veces la ruptura de la relación paterno-filial, ¿no? Sí, lo que usted señala, doctor, es correcto y me parece muy bien. Usted ha dicho auxiliares de la justicia, porque los peritos, psicólogos y psiquiatras, al igual que los abogados, somos auxiliares de la justicia, pero se presentan ante los estrados tribunalizos como expertos. Claro. Es un tema. Aparte no se aclaran muchas cosas. Cuando hace 14, 15 años empecé a estudiar estos temas y a leer libros de psiquiatría y de psicología, no me cerraban cosas, empecé a ver que hay una gran cantidad de escuelas psicopsiquiátricas que no se ponen de acuerdo entre ellos, 102 entre las más conocidas y con una disparidad de criterios terrible. Entonces, cuando ante un mismo caso, en los estrados tribunalicios, unos afirman la comisión del presunto ASI y otros, ante el mismo caso, dicen no ocurrió. Esto genera una enorme inseguridad jurídica, a mi entender. Si bien no lo puse en el libro, va a ser objeto de un trabajo posterior. Y, doctor, uno ha visto, y lo ve en la experiencia forense, en la experiencia profesional, ¿no? Les cuento a la gente los casos, que muchas veces se habla, en los casos de denuncias de abuso sexual, donde me consta que hay muchísimos casos que terminan en absolución o sobreseimientos, o que ni siquiera se lo llama a prestar declaración al supuesto, ¿no? Una indagatoria al imputado. El tema de que existen situaciones que son traumáticas compatibles con abuso sexual. Es como si hubiera... ¿Existe un síndrome específico de abuso sexual? No, se lo explicamos a la gente lo más llano que podamos. ¿Qué le parece? Quede bien claro, hace poco un equipo técnico de un juzgado de menores me lo puso expresamente al contestarme un escrito. A ver. Y reconocieron que no existe un síndrome específico, ni psiquiátrico ni psicológico, para afirmar que sucedió un abuso sexual. Suelen darse profesionales que lamentablemente no se manejan con la verdad, suelen dar una serie de signos, de síntomas, de sintomatología e indicadores específicos que no son tales. Así lo han reconocido asociaciones americanas e internacionales que nuclean a los profesionales de la salud mental. No lo tienen y lamentablemente he visto en varios libros que afirman ese tipo de cosas. Los indicadores que ellos dicen también están presentes en niños que no han sido abusados. Están también presentes. O sea, que pueden responder a patrones traumáticos que no necesariamente de naturaleza sexual. Hablando de traumático, incluso el síndrome de estrés postraumático tampoco es específico, solo indica que sufrieron un gran trauma. Puede ser un accidente de tránsito, pueden ser un montón de situaciones y no es tampoco específico de abuso sexual infantil. Y, doctor, usted tiene un trabajo muy profundo en su obra, en el libro que yo he leído, con tanto interés, relacionado con los chicos, porque el otro aspecto que se señala habitualmente en estos informes es, se le pregunta por parte del sistema judicial si lo que no se hace con los grandes, ¿no? Que siempre me llamó la atención, con los adultos, es si tiene tendencia a fabular o a mentir el menor. Como si esto pudiera tener, ¿la tiene? Le pregunto, ¿alguna validez? ¿Es un planteo lógico? Es un planteo correcto. El tema es que se responde, ¿sí? Hay situaciones que el chico son comunes